Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la última sesión de lo que compete este curso virtual de investigación en áreas de la salud. Con esto, pues finaliza el ciclo de conferencias que hemos estado realizando en estas semanas y eh, pues ya como tal finalizaría el curso. Entonces, quiero recordarles antes de iniciar que esta sesión también será evaluada, al igual que las demás, y que al finalizar todas las evaluaciones de cada sesión, vamos a enviarles un formulario evaluativo cuantitativo, el cual, digamos, es el que determina el proceso de certificación. Entonces, bueno, sin más, vamos a dar inicio a esta conferencia. Nuestro ponente el día de hoy es el doctor David Galván Borja, quien es químico farmacéutico de la Universidad de Cartagena, magíster en salud pública de la Universidad de Sucre, magíster en farmacoterapia y atención terapéutica, especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud de la Cooperación Universitaria del Caribe, CECAR, y actualmente se desempeña como jefe de departamento de farmacia de la Universidad de Sucre. Recordemos que por favor mantengan los micrófonos apagados para evitar las interrupciones y que al finalizar vamos a tener nuestra sesión de preguntas y comentarios. Entonces, sin más, doctor Galván puede iniciar la conferencia. Hola, muy buenas tardes a todos. Ivana, eso, el rol de presentador. Gracias. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy en medio de los que ya han venido estudiando con los diferentes ponentes es el tema de investigación aplicada a ciencia de la salud, pero centrándonos básicamente en lo que es el análisis estadístico de datos, del cual en realidad pues la parte del análisis estadístico como tal viene tomando una pequeña parte de todo lo que corresponde al análisis de datos. Bien, aquí les traje esta frase, alusiva al hecho de que casi siempre cuando nos hablan de estadística y de análisis estadísticos nos da miedo, nos da temor porque la estadística nos suena o lo que recordamos de cuando vimos estadística es una cosa bien pesada, bien difícil de digerir, un montón de fórmulas, una serie de símbolos y de cosas que nos parecen muy difíciles de entender, pero que lo que espero a través de esta charla es que nos demos cuenta de que no es tan difícil como de pronto está en el imaginario de nosotros, ¿cierto? Quedarse en lo conocido por miedo a lo desconocido equivale a mantenerse con vida, pero no vivir. Es una frase anónima. Bien. ¿Qué no pretendemos con esta charla? Pues bueno, inicialmente lo que quise traerles a ustedes fue un recuento basado en la experiencia personal, ¿sí? Más que en lo que digan textos y este tema. ¿Por qué? Porque quería aterrizarlo mucho a la realidad y a lo que me ha tocado vivir a mí con el análisis de datos. ¿Bien? Entonces, no pretendemos, de hecho sería imposible desarrollar un profundo tratado sobre las bases matemáticas y los usos de estadística en ciencias de la salud. El tiempo no nos lo permite, definitivamente. Es más, el uso de la estadística en ciencias de la salud sería objeto de un solo curso que podría realizarse. Solamente quiero comentarle eso. Tampoco pretendo enseñarles paso a paso cómo se realiza cada estadígrafo o cada análisis estadístico dependiendo de las condiciones propias de cada estudio. Eso también implica un tiempo bastante considerable. ¿Qué pretendemos? De pronto ilustrarles acerca de la importancia de la estadística desde la perspectiva de un no estadístico, ¿no? Porque no soy estadístico, como una herramienta para hacer investigación en ciencias de la salud y pues tratar al final de divertirnos un rato con un ejercicio viendo cómo utilizando las herramientas adecuadas y mirando la perspectiva adecuada, lo difícil se nos va a hacer fácil, ¿no?
y la idea pues de que al terminar salgamos con menos miedo a la estadística y la miremos más bien como una herramienta muy útil para hacer investigación en ciencias de la salud. Bien, estos son los pasos de nuestra agenda para hoy. Hemos elegido estos temas para mirar. Datos e información son la misma cosa. ¿Qué fuentes de datos puedo utilizar para desarrollar mi investigación? ¿En qué tipo de estudio estoy metido? Definitivamente, el tipo de estudio va a indicar mucho acerca de los análisis que se deben hacer. Mi base de datos, el trabajo más duro, definitivamente. No soy estadístico, una verdad liberadora. La informática, mi herramienta de trabajo. Y por último, terminaremos con un ejercicio práctico que desarrollaremos usando un paquete informático de estadística para tratar de interpretar la información que obtengamos a partir de ahí. Bien, prosigamos entonces. Miremos la primera parte. Dato e información son la misma cosa. Es algo que debemos tener muy en cuenta porque generalmente en los términos del común, de la gente del común, dato e información suelen confundirse y se utilizan para describir lo mismo. Pero para un investigador, y más para un investigador en ciencias de la salud, estos términos deben significar dos cosas totalmente diferentes, pero complementarias. Dato es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones que han sido registrados. Es la entrada sin procesar de la cual o a partir de la cual vamos a obtener información. Los datos son la unidad mínima de significado, elementos primarios de información que por sí solos pues vendrían siendo irrelevantes. Un dato no dice nada en sí mismo si no se procesa. Y como les digo, tampoco son orientativos de qué decisiones debo tomar. Los datos, por poner un ejemplo, si nosotros miramos una variable como el sexo biológico del individuo, el dato es hombre, es mujer, es hombre, es mujer. Pero como tal, ese dato en sí mismo no nos va a decir absolutamente nada. Sin embargo, mientras tanto, la información hace referencia a los datos que se han ido procesando y que se comunican de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados por el receptor. A diferencia del ejemplo que les puse ahora, es hombre, es mujer, yo podría decir, esta población está conformada en un 60% por individuos de sexo femenino y en un 40% por individuos de sexo masculino. Eso ya es información, ¿sí? Entonces, se puede definir la información como un conjunto de datos procesados. Quiero que nos grabemos bien esa palabrita, procesados, e interrelacionados que tienen un significado y son de utilidad para transformar o para tomar decisiones. Bien, básicamente este sería el esquema. Los datos serían la entrada, se realizan unas actividades de procesamiento, ¿verdad? Y nos van a dar una salida que es la información. Bien, entonces nuestro papel como investigadores, aparte de todo lo que ya hemos visto en sesiones anteriores, es procesar esos datos para obtener esa información y posteriormente comunicarla, que es la clave de hacer investigación, ¿no? Que esa información se comunique. Cuando esa información se integra con la experiencia, los valores, la personalidad, permite su aplicación a la vida diaria y a la toma de decisiones, ya pasa a llamarse conocimiento. Sin duda, el conocimiento es producto de la acumulación de información de diferentes fuentes, diferentes lados, diferentes investigaciones sobre el mismo tema. No podemos decir que el resultado que yo obtuve de mi investigación es conocimiento, es información, que posteriormente, sumada a la información obtenida de otros investigadores, de otros grupos de investigación que estén realizando trabajos similares sobre un tema similar, va a convertirse en conocimiento. ¿Bien? Entonces, a partir de unos datos estadísticos, miren este gráfico, que serían, valga la redundancia, datos, ¿verdad? Se puede generar una información sobre las características de la población de un lugar determinado y que pasa a ser conocimiento cuando se integra con otras informaciones obtenidas en otros lugares. ¿Bien? ¿Qué fuentes de datos
puedo utilizar para desarrollar mi investigación? Buena pregunta. Esto es casi siempre, pues nosotros cuando pensamos en una investigación, siempre pensamos en, voy a hacer una encuesta, voy a hacer una lista de chequeo, voy a seleccionar a mi muestra, No necesariamente debemos acudir a ese tipo de fuentes. Vamos a ver cómo se denominan o cómo se clasifican esas fuentes para obtención de datos. Van a existir unas fuentes primarias y van a existir unas fuentes secundarias. Bien, las fuentes primarias son datos tomados directamente por el investigador de los participantes del estudio como parte de ese ejercicio investigativo. Es la información, perdón, los datos que recogemos de encuestas, listas de chequeo, mediciones de parámetros clínicos, etc. Es decir, que si usted en su investigación va a probar, y voy a ser repetitivo con el tema o con el ejemplo de la glicemia, porque es un ejercicio que vamos a hacer al final. Si usted como investigador decide evaluar la eficacia de dos tratamientos diferentes para la glicemia en dos grupos de pacientes, y usted registra diariamente los valores de glicemia en ayunas del grupo 1 y del grupo 2, usted está tomando datos directamente de los participantes, ¿ya? Por ende, usted estaría utilizando una fuente primaria para la obtención de sus datos. Pero existen otras fuentes conocidas como fuentes secundarias que también son relevantes, importantes y que nos evitan uno de los pasos que más tiempo toma al realizar una investigación, que es la recogida de los datos. ¿Cuáles son esas fuentes secundarias? Son datos tomados previamente por otras personas, por otras instituciones, con fines similares o diferentes al objeto de la investigación que estamos nosotros realizando. Por ejemplo, las encuestas nacionales de salud, las bases de datos institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a mirar algunas de las fuentes secundarias, de las tantas fuentes secundarias que podemos obtener, por lo menos aquí en Colombia, de las cuales podemos obtener datos para hacer investigación. Miremos primero algunos ejemplos de cómo podemos obtener datos a partir de fuentes primarias. Necesitamos utilizar algunas herramientas. La más utilizada, la más común, la más frecuente es el cuestionario o encuesta, ¿no? Que es una técnica en la cual uno aplica una serie de preguntas a una muestra de personas y ellas proporcionan información sobre opiniones, actitudes, comportamientos, nos dan información acerca de ellos. Tenemos en el ejemplo de arriba la clásica encuesta escrita, ¿no? Y en el ejemplo de abajo, algo que está muy de moda ahora, más ahora en estos tiempos de pandemia, que son las encuestas electrónicas por medio de Internet. Las encuestas tienen ventajas y desventajas. Una de las ventajas de realizar una encuesta es que la información va a ser relativamente precisa, ¿sí? Las respuestas a cada pregunta tienen sus opciones y es muy poco lo que nosotros dejamos al imaginario o al ideario de la persona participante dentro del estudio. ¿Cuáles van a ser sus desventajas? Las desventajas principales están en las personas que las apliquen, en la capacitación que debemos darle a las personas que las apliquen. Porque debemos formarlas muy bien para que al momento de aplicar la encuesta no cometan errores de recolección de la información. Bien, deben poder explicar muy bien al encuestado qué información es la que quieren recibir. No les vaya a pasar como un amigo mío que, mire, por lo menos aquí en este ejemplo dice género, ¿no? Un amigo mío que le tocó hacer una encuesta, la pregunta no decía género, sino que decía sexo. Y pues bueno, yo creo que esa es una pregunta que no es necesario ni formularla, porque uno mira y ya uno sabe si es masculino o femenino, ¿no? Entonces, el personaje pregunta sexo, le pregunta al encuestado sexo, y el encuestado lo que le respondió fue 3 veces por semana, y la orientación era si era masculino o femenino. Entonces, estas situaciones ocurren comúnmente con la aplicación de estas encuestas. Bien. Por otro lado, pues con las encuestas electrónicas nosotros nos ahorramos el tema de capacitar al encuestador, a quien va a aplicar la encuesta, a quien va a recoger la información,
Pero se nos viene otro problema y es qué interpretación va a darle el encuestado, que es por sí sola la persona que va a dar respuesta a la información que le estamos pidiendo, ¿ya? Y debemos diseñar muy bien el formulario de recolección de la información para establecer qué campos van a ser obligatorios, ¿sí? Porque no sea que necesitemos el género, el sexo de la persona y no lo pongamos obligatorio, a la persona se le olvida llenarlo y después, cuando llega la hora de procesar esa información en esa base de datos, vamos a tener relativos problemas. ¿Okay? Otra técnica empleada es la entrevista. La entrevista se utiliza un poco más para investigación de tipo cualitativo que de investigación cuantitativa. Ya ahorita vamos a hablar de esos modelos, ¿sí? Consiste en un intercambio de ideas, opiniones, ¿ya? Mediante una conversación. Y el objetivo de las entrevistas es obtener una información precisa, personal o no, pero que refleje básicamente el sentir o el pensar del entrevistado. Las entrevistas pueden ser estructuradas o pueden ser no estructuradas. Desde el punto de vista de una entrevista estructurada, pues tiene preguntas claras, concisas. Una entrevista, perdón, no estructurada deja preguntas más abiertas, encaminadas a percibir ese sentir o ese pensar, ¿sí? Del individuo que está haciendo parte del estudio. Un ejemplo claro en entrevistas que me han mostrado y que he tenido que corregir. Por ejemplo, se va a aplicar una entrevista a un tomador de decisiones en el que la pregunta que se le hace es, ¿usted piensa que las políticas en salud de su territorio están ajustadas a las necesidades de su población? Pues miren que esa es una entrevista en la que la respuesta va a ser sí o va a ser no. Entonces pierde todo su sentido de entrevista. ¿Ya? Uno debe diseñarla de tal forma que si lo que esperamos es percibir el sentir del individuo que está participando en el estudio, ¿cómo considera usted el nivel de ajuste de políticas en salud a la población de su territorio? Ya la persona tiene libertad de hablar con el diseño de la pregunta en vez del ejercicio que mencionamos al principio. ¿Bien? Otros ejemplos son las listas de chequeo. ¿Sí? Se les conocen como listas de control, checklists, hojas de verificación. Y son formatos creados básicamente para realizar actividades repetitivas o para recoger datos de forma ordenada y sistemática. ¿Ya? Se usan generalmente para hacer comprobaciones de actividades o para recoger datos. Aquí, pues, los estudiantes de medicina reconocerán esta lista de chequeo, que es la escala de coma de Glasgow, en la que básicamente pues uno va marcando dependiendo de los diferentes parámetros que observen el paciente, la abertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motriz, en qué nivel está. Y ahí básicamente estamos obteniendo una información, unos datos de ese paciente con respecto a cada uno de estos elementos que están aquí que nos van a permitir discernir o establecer si el paciente está en coma o no está en coma. ¿Bien? Con respecto a la información que se obtiene de fuentes secundarias, podemos citar en algún caso las encuestas nacionales. Quiero resaltar algo muy importante de las fuentes secundarias y algo que les debe resultar importante a todos los que estamos en esta reunión hoy. Las encuestas nacionales se realizan con dinero de los impuestos de los diferentes contribuyentes, es decir, de ustedes y de mí. Entonces, esa información que se obtiene de ahí, mis queridos participantes, la pagamos nosotros. Nosotros, con nuestros impuestos, pagamos los encuestadores, pagamos los estadísticos que procesan eso, los software, las licencias, todo eso. Así que es importante que nosotros usemos esa información para procesarla y obtener investigación a partir de ella, porque ya usted pagó por esa información. Quería hacerles esa salvedad para que lo tuvieran en cuenta. Estos son ejemplos del sitio web de microdatos del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y miren, si se dan cuenta aquí, la lista de páginas con encuestas nacionales o regionales realizadas es larguísima, ¿sí? Entonces, de allí hay mucha información que se puede obtener para investigar.
sobre todo, bueno, valdrá la pregunta de quien diga, no, pero es que nosotros, el DANE investiga, son cosas de economía, cosas de conceptualizaciones políticas y no sé qué, y nosotros trabajamos en salud. Si nosotros nos vamos realmente al concepto de salud, al amplísimo y holístico concepto de salud, nos daremos cuenta o recordaremos que todos esos aspectos influyen en la salud de los individuos. Entonces, esta página de microdatos del DANE, contiene información de encuestas nacionales realizadas en años anteriores, incluso hay unas recientes de 2019, donde, miren, aquí les traigo el ejemplo de la encuesta nacional de uso del tiempo. Si uno da clic ahí, entra a esa página y da clic en obtener microdatos, obtiene toda la base de datos cruda de la encuesta, a partir de la cual, procesando esa información, se puede obtener, procesando esos datos, perdón, se puede obtener información válida para una investigación tranquilamente. Y para los que preguntan, no es que esas encuestas del DANE no tienen nada de salud. Miren, este es un ejemplo de la ENUD, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, y miren su capítulo de salud. La gran parte de estas encuestas del DANE tienen su capítulo de salud, a partir de los cuales, y las preguntas que están ahí, uno puede formularse interrogantes que valen la pena el uso de estas bases de datos para poder realizar investigación también. Y no olviden que ya todos nosotros pagamos por ellas. Bien. Este es un ejemplo de que cuando ya damos clic en obtener microdatos, nos aparecen todos los diferentes capítulos de la encuesta, los mismos que están citados aquí en la diapositiva anterior. ¿Sí lo ven? Y tenemos los diferentes links para descargar cada uno de esos capítulos. Mírenlos aquí. Simplemente llena uno un pequeño formulario cuando da clic, donde te piden básicamente cuáles son los datos de la investigación que quieres realizar, cómo se titula y cuál es tu objetivo general, y puedes descargar toda esa información completamente gratis. Miren, este es un ejemplo del capítulo B, donde uno pues ya da clic y descarga, procede a descargar esa información. Toda esa información nacional. Es decir, nosotros podemos hacer investigación a escala nacional, porque el proceso que usa el DANE para tomar las muestras, para seleccionar el tamaño de la muestra y para muestrear la población a la que va a incluir en sus estudios, es un proceso totalmente validado, donde ya nosotros podemos hacer inferencia estadística a partir de estas muestras sobre la población colombiana. Imagínense, pues es información que tiene mucha validez en ese respecto. Por otro lado, tenemos páginas como esta, que es el repositorio institucional digital, donde miren, por ejemplo, la encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento, que está disponible allí. También uno descarga un formulario, lo envía a una cuenta de correo y ellos le remiten a uno la encuesta. Imagínense todos los datos ya tomados en población mayor de 60 años y todo lo que se puede investigar a partir de esa base de datos ya previamente obtenida de manera gratuita. Bueno, no gratuita, ya sabemos que todos pagamos por eso, pero obtenida y disponible para que nosotros podamos usarlas para hacer investigación. ¿Bien? Aquí tenemos la encuesta nacional de salud mental 2015. Imagínense toda la información que hay ahí con muestras representativas de la población colombiana y todo lo que podríamos obtener de fuentes como estas. Bien. Por otro lado, tenemos información de tipo epidemiológico. Miren esta maravilla que me encontré mientras preparaba estas diapositivas, donde el Instituto Nacional de Salud deja disponibles los registros históricos oficiales de 10 años, de 2007 al 2017, para todas las entidades territoriales, para que utilicen esos datos para lo que consideren necesario. Yo veo esto y a mí se me hace agua a la boca pensando en todo lo que se puede investigar a partir de allí, con información que ya ha sido recabada y recogida. Bueno, ahorita les voy a hacer una observación sobre esta información de el Instituto Nacional de Salud. Aquí están. Para los que ya están en el ejercicio de la medicina, de la enfermería, básicamente, y para los que todavía no han llegado allá, este es un ejemplo
de la ficha de recolección de información o de notificación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública Nacional de IRAGRAVE. ¿Ya? ¿Quiénes llenan esta información? Bueno, los que hemos tenido alguna vez antecedentes de haber padecido nosotros o familiares eventos de interés en salud pública, pues esta información la llenan los médicos. Y miren lo importante que es recalcarles ahora que estamos aquí, que esta información se diligencia de manera adecuada, que no se inventen datos, ¿ya? Que los datos que se registren aquí sean lo más veraces y fidedignos posible. Es decir, no es voy a llenar la ficha de vigilancia en salud pública porque se me presentó este evento de ira grave y tengo que salir de eso rápido. Porque si llenamos mal la información aquí, adivinen a dónde queda mal. Acá. Entonces, no podremos estarnos quejando de que la información en Colombia es una información que no sirve para hacer investigación, cuando nosotros somos los que registramos los datos realmente. Bien, entonces es un consejo que quiero darles desde acá, desde esta ventana en la que tenemos para decir. Bien, el mismo caso, esta es la cara B de la ficha de ira grave y el mismo ejercicio que les digo. Traten de diligenciar esto con la mayor veracidad posible, porque mañana podemos ser nosotros los que estemos haciendo investigación para inferir sobre la población colombiana y pues si llenamos los datos mal, pues la información que vamos a obtener del procesamiento de esos datos también va a estar mal. Como dice un amigo mío, si basura metes, basura sacas. Esa es realmente la situación. Bien, tenemos otro ejemplo de fuentes, de obtención de fuentes secundarias en salud. Este es un enlace que está en la página del Instituto Nacional de Salud, donde nos dan la opción de descargar todo el dataset, todo el conjunto de datos de los casos reportados de COVID-19. Imagínense, eso se puede descargar, es descargable. ¿Bien? Este es otro portal que es el portal Datos Abiertos, datos.gov.co, donde diferentes instituciones ponen a disposición de la población colombiana y de todos los que querramos hacer investigación datos. Mire, por ejemplo, una vez nosotros ingresamos a este portal, le damos clic en donde dice conjunto de datos, no en gráfico, porque gráfico ya hace un procesamiento de los datos, sino donde dice conjunto de datos. Y lo que obtenemos en realidad, miren aquí el ejemplo de los casos positivos de COVID-19, donde podemos descargar todos esos conjuntos de datos para poder procesarlos y hacer análisis estadísticos sobre ellos. Miren, este es cuando uno ingresa ya a los casos reportados de COVID-19, tenemos la posibilidad de exportar esos datos a Excel y por ahí arranque a degustar y hacer todo lo que usted desee, bueno, y lo que los datos le permitan para obtener información a partir de ellos. ¿Bien? Bueno, otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es en qué tipo de estudio nos metimos. Eso es clave, porque el tipo de estudio en el que usted haya decidido meterse para realizar la investigación va a determinar en gran parte el tipo de análisis que usted deba realizar, ¿bien? O los tipos de análisis que usted deba realizar. Recordemos un poquito esa parte, ¿bien? Miremos la relación que tiene el tipo de estudio, el tipo de investigación o el diseño metodológico de su investigación con el análisis estadístico. Ojo, el paradigma que usted como investigador apropie, ¿ya?, va a ser un orientador del análisis de datos. Recordemos que hay paradigmas que implican el manejo cuantitativo de datos y paradigmas que implican el manejo cualitativo de datos, ¿sí? Entonces, pues obviamente si usted o se apropia de un paradigma, del paradigma positivista, que es el paradigma cuantitativo, usted va a tener que usar mucha más estadística para procesar sus datos que si lo hace desde el punto de vista cualitativo. Hay quienes piensan que porque yo soy del paradigma fenomenológico cualitativo, yo no voy a usar estadística. Pues ahorita vamos a ver que sí la necesito. Bien, el enfoque de la investigación
que viene derivado de ese paradigma. Si su enfoque es cualitativo o cuantitativo, también va a determinar o a orientar el tipo de análisis que usted debe realizar y los objetivos que se planteó para su investigación, así como el diseño metodológico. ¿Bien? Lo que usted se haya planteado va a orientar esos análisis que usted deba realizar. Recordemos los paradigmas, recordemos el paradigma cuantitativo, que es el positivista, empírico, analítico, racionalista, donde el uso de la estadística es clave para poder obtener información a partir de los datos que uno necesita o que uno está trabajando. El paradigma naturalista o fenomenológico, ¿ya? Que lo que busca es más percibir el aspecto subjetivo de los encuestados, de los entrevistados, perdón, la encuesta no se usa en este tipo de investigación, ¿ya? Y el paradigma sociocrítico, sociohistórico, crítico, reflexivo, en el que usted pues básicamente analiza y discute y obliga a racionalizar a los demás con sus escritos toda la parte o lo que se consideran verdades o lo que se consideran como realidades en nuestra cultura. Bien. Entonces, si miramos aquí la parte de los intereses, del paradigma positivista lo que busca es explicar, controlar y predecir fenómenos. Bien. Mientras que el paradigma fenomenológico lo que busca básicamente es comprender e interpretar la comprensión, ¿ya?, de los individuos sobre los fenómenos. Mientras que el paradigma sociocrítico lo que busca es emancipar, liberar, criticar e identificar potencial para que cambien las personas. Bien, entonces, cualquier investigación en ciencias de la salud puede abordarse desde cualquiera de los tres paradigmas. Ejemplo, si nosotros vamos a hablar de los efectos de los fármacos sobre la glicemia, ¿ya?, y lo que hacemos es suministrar una dosis de un fármaco y observar qué tanto reduce la glicemia en el paciente, ¿ya?, podemos estar abordando eso desde el paradigma positivista, ¿ya? Cuantifique el valor de la glicemia, la dosis del fármaco y después estableceremos una correlación entre este tratamiento, este otro y la disminución de los niveles de glicemia. Absolutamente positivista. Podemos también abordar ese problema desde la interpretación, ¿ya?, que hace el paciente de su glicemia como tal, o de su enfermedad, de su diabetes tipo 2 o tipo 1 en este caso. Y tratar de entender qué entiende él por diabetes y qué representa eso para su vida, ¿ya? Y entonces estaríamos abordando el mismo problema desde un paradigma interpretativo fenomenológico, donde lo que vamos a ver es la percepción subjetiva de ese individuo que padece esa enfermedad. O por ejemplo, nosotros podemos irnos a nivel sociocrítico y entonces hacer una crítica investigativa sobre el concepto de glicemia. Alguna vez yo escuché a un ponente de una investigación de esta naturaleza hablando de hipertensión y estaba trabajando ese concepto en una comunidad indígena donde el concepto de hipertensión no existe. Es decir, esa es una enfermedad que en esa comunidad indígena no existe en su ideario cultural, en su imaginario cultural. Entonces, él estaba tratando de investigar cómo la interpretación crítica de ese concepto en comunidades donde ese concepto ni siquiera existe. Miren que básicamente el problema de la glicemia lo hemos podido abordar desde el paradigma positivista, interpretativo y crítico tranquilamente. Entonces, de cualquiera de esos paradigmas usted puede apoyarse para realizar investigación y eso no está para nada mal. Bien. Por otra parte, pues debemos recordar que las investigaciones tienen enfoques, ¿ya?, que hay enfoques cuantitativos, que hay enfoques cualitativos y que hay enfoques mixtos. Que el cuantitativo pues lo que busca es llevar todo al contexto numérico, ¿sí?, para poder realizar medición o cuantificación de variables, ¿ya?, y que utiliza métodos hipotéticos deductivos, ¿sí?, donde vamos de lo particular a lo general, básicamente, ¿sí?
Mientras, perdón, de lo general a lo particular, perdón. Mientras que el paradigma cualitativo, como les decía, lo que busca es categorizar la comprensión de un fenómeno, es buscar la percepción, la subjetividad propia del individuo, lo que él siente, lo que él piensa, su sentir, su pensar, su entender. Bien. Y tenemos el paradigma mixto, perdón, el enfoque mixto, en el cual nosotros lo que hacemos es apropiar elementos del cuantitativo, del cualitativo, y hacer lo que se llama una triangulación de métodos. Buscamos lo que nos dicen los números, buscamos lo que nos dice la percepción del individuo y triangulamos ambos métodos a través de un enfoque mixto para ver qué tanto se aproxima la cuantificación a la cualificación del fenómeno que queremos estudiar. ¿Cuál de estos enfoques es mejor? Todos son buenos. Algunos tienen unas ventajas, otros tienen sus desventajas. La ventaja de lo cuantitativo es que si yo hago bien el muestreo, calculo bien el tamaño de la muestra y hago bien el muestreo, esto es extrapolable a una población. El método cualitativo no permite extrapolación. Si yo entrevisto a unos individuos, mis hallazgos son válidos para ese grupo de individuos, no son válidos para la población en general. ¿Okay? Y el método mixto permite, cuando triangulamos estos dos métodos, nos permite comprensiones mucho más amplias del fenómeno. ¿Ya? No se dejen de pronto tentar por la idea de que, como es cualitativo, esto no necesita procesamiento de información, de datos, ni obtención de información, porque esto es nada más escuchar a la gente. No. De hecho, yo respeto mucho a la gente que hace investigación cualitativa, porque el procesamiento de los datos es muy, 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 muy teso en realidad. ¿Ya? Muy teso en realidad. Bueno, miremos, esta es otra diapositiva que nos expresa, pues, básicamente lo que explicamos ya de los tres métodos, de los tres enfoques, perdón. Y entonces, una vez entendido el paradigma y una vez entendido el enfoque, pasamos ya al diseño metodológico del estudio y que básicamente pues se divide en dos grandes ramas. El estudio desde el enfoque cuantitativo naturalmente. Puede ser observacional o puede ser experimental. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me mantengo al margen y solamente observo el fenómeno, la investigación es observacional, pero si yo intervengo, ya, voy a dar este medicamento para ver qué pasa en este grupo y al otro le voy a dar un placebo, el estudio pasaría a ser experimental. Entonces, fundamentalmente nosotros tendríamos dos grandes tipos de estudios del enfoque cuantitativo, los observacionales y los experimentales. Bien, los observacionales pueden dividirse a su vez en descriptivos y analíticos. Bien, los descriptivos son aquellos en los cuales no hay grupo de comparación, no tenemos contra quién comparar, solamente tenemos una población, una muestra y vamos a observar un fenómeno allí. Esos pueden ser casos clínicos, bastantes investigadores en medicina pues publican casos, series de casos, cuando ya pues es más de un caso clínico y vendrían los estudios transversales que implican un número más elevado de individuos. Por otro lado, si hay grupo de comparación y yo quiero mirar lo que pasa en un grupo con respecto a otro que tiene otras condiciones, estaríamos hablando de estudios analíticos, ¿ya? Y dependiendo del tipo de muestreo, si yo voy a muestrear por la exposición al fenómeno o por la enfermedad que ellos tienen, esos estudios van a ser de casos y controles o de cohortes. No voy a profundizar mucho en esto porque entiendo que ya de esto conocemos bastante. Van a haber unos estudios donde sí hay intervención de los individuos, que son los estudios experimentales. Y dependiendo de la asignación aleatoria entre el grupo control y el grupo de experimentación, vamos a encontrarnos que si hay asignación aleatoria, estamos hablando de un ensayo clínico aleatorizado, controlado, ¿sí? Y si no, estaremos hablando de ensayos clínicos no controlados y de estudios cuasi experimentales que generalmente pueden llevarse a cabo en una población, ¿ya? En el contexto de esa misma población, pero mientras nosotros hagamos diferenciación entre un grupo control y un grupo experimental, pero en el cual
no va a haber un control absoluto de las condiciones que nosotros tengamos allí. Entonces, miren, pues yo usaré análisis de datos basado en estadística descriptiva si mis estudios van a ser descriptivos, ¿sí? Si mis estudios ya tienen grupo de comparación, pues yo voy a tener mínimamente que aplicar análisis un poco más avanzados que ya van a implicarme inferencias, ¿sí? Mínimamente tendré que hacer análisis bivariados con estudios analíticos. Si quiero ir más allá, podré hacer análisis multivariados. Así va a pasarme con este tipo de análisis de acá, donde pues necesariamente voy a tener que comprobar, o contrastar un grupo control con un grupo de experimentación. ¿Bien? Esta es otra diapositiva donde explicamos pues básicamente lo mismo, y miren que el ejercicio se basa básicamente en si intervengo a los individuos o si simplemente observo lo que los individuos realizan o lo que les ocurre o el fenómeno que quiero mirar, y esa es la gran división entre esos dos estudios. Recordemos que los estudios experimentales pues aportan evidencia tipo A, ¿sí? La evidencia tipo A proviene de estudios experimentales, los estudios, estaba centrado en los no experimentales, provienen de estudios experimentales. Los estudios no experimentales proveen evidencia, pero no evidencia tan fidedigna como esta que observamos aquí. Bien. Desde el enfoque cualitativo, ni siquiera es correcto usar la palabra diseño metodológico, porque ellos, los cualitativistas, utilizan más el concepto de aproximación metodológica, porque a pesar de que existen diferentes diseños aquí, estos diseños pueden fusionarse en el desarrollo de una investigación y podemos empezar planteando una investigación con base en la teoría fundamentada y terminamos fusionando la teoría fundamentada con el método etnográfico o con el método narrativo, en fin. Como les decía, la investigación cualitativa busca más la percepción de los individuos, y hay algo que se me olvidaba mencionarles. Desde el enfoque cuantitativo, ¿ya? Desde el enfoque cuantitativo, uno como investigador es un observador del fenómeno, uno está por fuera del fenómeno, ¿ya? Uno busca una visión objetiva, de allí que haya tantos supuestos para uno poder realizar una investigación, porque debe ser lo más objetiva posible. Yo estoy aquí y el fenómeno que estoy investigando está allá. Acá, uno como investigador se fusiona dentro de la investigación, ¿ya? Y la visión subjetiva puede hacer incluir a los individuos participantes del estudio y a uno como investigador, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, en investigaciones tipo acción-participación, yo puedo encontrar un problema, escucho a las personas, les pregunto cómo crees que se soluciona y les puedo ayudar o guiarlos, direccionarlos hacia cómo solucionamos eso, lo solucionamos y hemos hecho investigación-acción, ¿ya? Es decir, dense cuenta, nosotros estudiamos el fenómeno, nos involucramos en el fenómeno y ayudamos a resolver el fenómeno. Entonces eso es lo que ocurre en este tipo de investigaciones. Y aquí tenemos los diferentes diseños o aproximaciones metodológicas, ¿ya? De la investigación cualitativa, los que vemos aquí. ¿Bien? Entonces, el estudio cualitativo no usa estadística, falso. Claro que la usa. De hecho, si nosotros entrevistamos a una serie de personas para obtener su sentir sobre alguna cosa, necesariamente tendríamos que clasificar a esas personas, ¿ya? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son de esta edad? ¿Cuántos pertenecen a este grupo de edad, a este nivel educativo? Para nosotros poder empezar a hacer análisis teniendo en cuenta esos aspectos. Es decir, que mínimamente debe hacerse un poco de estadística descriptiva en un estudio cualitativo. Y además, el procesamiento de la información, aunque utiliza otros métodos en los cuales yo debo escuchar esa entrevista, la entrevista que le hice a cada participante, para tratar de obtener, en términos generales, unas categorías de análisis de todo lo que ellos dijeron, en qué se basa. Y de pronto haya cualitativos que no estén de acuerdo con esto, pero eso es un análisis de frecuencias, ¿ya? Los software que hacen etnografía, uno de estos enfoques, de estos diseños metodológicos cualitativos,
Lo que buscan son palabras repetidas, las palabras que se repitan, que se repitan, que se repitan. Y cuando yo cuento el número de veces que se repite un fenómeno en una población que estoy haciendo un análisis de frecuencias. Bien, los estudios cuantitativos utilizan estadística descriptiva que ya pasa por medidas de tendencia central, medidas de dispersión, análisis de frecuencia, pruebas de hipótesis e incluso estadística inferencial. Todo depende de hasta dónde quiera llegar uno y cuál es el alcance de la investigación que quiere hacer. Y los estudios mixtos, pues desde luego van a tomar elementos de aquí y van a tomar elementos de acá. Bien, bueno. Mi base de datos, ese es el trabajo más duro y eso definitivamente es una verdad. El trabajo más duro es la construcción y la purificación, si se puede decir así, de la base de datos. ¿Por qué? Porque una vez la base de datos está 1A como uno la necesita, con las características adecuadas, con la calidad adecuada, lo demás, como dicen en mi pueblo, es obra de carpintería. Porque los paquetes estadísticos nos procesan la información, dependiendo de lo que nosotros pidamos. Más no pueden arreglarnos la base de datos. ¿Verdad? No hay manera de que... Hay algunas herramientas que buscan algunas cosas, pero no pueden arreglarnos la base de datos. Ese es un trabajo propio del investigador. Bien. Entendamos que una base de datos es una colección de información organizada, ¿ya? De forma que un programa ordenador pueda seleccionar básicamente fragmentos, los fragmentos que se necesiten para obtener básicamente los datos que uno necesita de toda esa base. Bien. También se define como un conjunto de datos que tienen procedencia similar y que son apuntados de forma sistemática para ser procesados. ¿Listo? Se organizan por campos, registros y archivos, ¿ya? Siendo el campo una pieza única de información. Ahorita vamos a ver cómo se diferencia. El registro es un sistema completo de campos y el archivo es una colección de registros. Mirando esta estructura de esta base de datos que tenemos aquí, ¿qué sería el campo? Cada uno de los datos que están proporcionados para cada una de estas variables. Esto es un campo. En este caso, que este individuo procede de un área rural, eso es un campo. Bien. El registro es toda la colección de esos campos, es decir, que podríamos citar como una fila, bien, dentro de esta estructura. Entonces, ¿cuál es este registro? El número 4. Uno que dice que el individuo es una mujer que tiene 34 años, que es casada y que vive en un área rural. Bien. Mientras que cuando nosotros miramos el campo, solo estamos mirando ese elemento allí. Bien. Y el archivo sería la colección de todos estos registros que hacen parte de esa base de datos. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener varios tipos de bases de datos. Las que voy a mostrar no son las únicas, pero son las que más nos encontramos nosotros en el proceso investigativo. Vamos a tener inicialmente las bases de datos no relacionales. Les aclaro, al final, cualquier recolección o recopilación de datos que nosotros tengamos debe tener esta estructura, una estructura no relacional para que nosotros podamos hacer el análisis de la información. Bien, entonces hagámonos esa idea. Todo al final debe quedarnos como una estructura no relacional. Son bases de datos diseñadas solamente para la lectura de datos. ¿Sí? Y lo que hace allí uno es almacenar datos, registros, ¿bien? Y en dado caso entender su comportamiento. ¿Cuál es la desventaja de las bases de datos no relacionales? Ojo, este es el tipo de base de datos que nosotros obtenemos cuando hacemos una encuesta por Google Forms, por ejemplo. ¿Ya? La encuesta me relaciona, me recoge una información y me va agrupando. De esta manera, cuando yo la exporto a Excel, en toda la fila, ¿ya? La información que yo recogí por cada individuo que respondió la encuesta. Bien. Ahora, imagínense si yo quisiera preguntar o indagar en estos individuos que están aquí, ¿qué hipoglicemiantes orales consumen? ¿Ya? Entonces, podríamos tener la siguiente problemática. Habrá el individuo que consuma un solo hipoglicemiante oral, habrá el que consuma dos, habrá el que consuma tres y habrá el que consuma tres más insulina, por decir alguna cosa. ¿Ya?
Entonces, si nosotros no tenemos certeza del número de hipoglicemiantes que cada uno de estos personajes consume, tendremos que hacer tantas columnas, ¿ya?, como posibilidades haya de que ese individuo consuma hipoglicemiantes, y eso puede generarnos el hecho de que si por un caso dado nosotros consideramos que vamos a meter 4 columnas porque son 4 hipoglicemiantes los que consume y resulta que hay un individuo que consume 5, se nos queda un dato por fuera, ¿ya? Y es allí donde viene el problema de la base de datos no relacional, esa rigidez que no me permite ampliar la información que requiere. Sin embargo, existen otro tipo de bases de datos, aclaro, las bases de datos relacionales, que son el tipo de bases de datos que manejan empresas como Microsoft, ¿bien?, en sus diferentes modalidades de software, en SQL, en Access, en todo eso, utilizan el tipo de base de datos relacional, en la cual yo establezco, ¿ya?, lo que se conoce como una relación uno a varios. Mírenla aquí, donde yo puedo establecer una relación en la cual yo le diga a la base de datos, mira, por cada individuo tú me vas a establecer una relación uno a varios con los medicamentos que consume, ¿sí? De tal manera que si la persona toma 2 medicamentos, yo pueda escribir los 2. Si toma 3, puedo escribir los 3. O N medicamentos, si toma 500 puedo registrar porque la relación es uno a varios. Miren que se ejemplifica como un 1 a infinito. Cada individuo de estos, ¿sí?, puede tener varios medicamentos y yo puedo obtener una base de datos que no va a ser tan rígida, que va a permitirme mucho más movilidad a la hora de registrar esa información. En este caso, si nos damos cuenta, el ID del paciente es 1, ¿ya? Y miren acá, el ID del paciente es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el individuo 1 consume estos 3 medicamentos que están allí, ¿sí? Sin necesidad de que yo tenga que establecer aquí 3, 4, 5 columnas más para poder registrar lo que ese individuo consume. Porque me pueden quedar columnas vacías o me pueden quedar columnas llenas o me pueden quedar faltando columnas para poder completar esa información. Entonces, esa es la ventaja de la base de datos relacional. Como les digo, al final esa base de datos relacional hay que llevarla a una no relacional para el análisis estadístico, pero eso lo vamos a ver ahora. Bien, este es un ejemplo en Access de un diseño relacional de una base de datos donde, miren, tenemos unos vendedores, ¿sí? Y un vendedor puede a su vez generar varias facturas porque puede hacer diferentes ventas, ¿sí? Y al igual, cada factura, si lo vemos aquí, uno a varios puede tener varios artículos dentro de la factura. Entonces, esa es la estructura que uno busca con el diseño de estas bases de datos relacionales que permiten que la información sea capturada de una manera mucho más flexible que con la base de datos no relacional. Viene el tercer tipo de base de datos que nos vamos a encontrar en la problemática del análisis de datos estadísticos. Hay bases de datos transaccionales, hay una serie de bases de datos que no es objeto de esta charla, que las miremos aquí. El otro tipo de base de datos es la base de datos jerárquica. Esta base de datos se caracteriza porque si nosotros le damos la vuelta a esta estructura, eso parece un árbol, ¿ya?, donde tendremos una raíz, unos nodos y unas hojas por acá. O se les llama unos archivos raíz, unos archivos padre y unos archivos hijo. ¿Qué ventaja tienen estas bases de datos? Les aclaro, este es el tipo de bases de datos que manejan empresas como IBM, ¿ya? Bases de datos de esta naturaleza. ¿Cuál es la ventaja de esta base de datos? Esta base de datos permite capturas más rápidas de información, ¿sí? Son bases de datos que permiten almacenar muchísimos datos en su estructura, ¿ya? Pero tienen un problema y es la rigidez de la estructura de la base de datos, que permite pocas modificaciones y que cuando uno quiere integrar la información de este nodo hijo con el nodo padre y con el nodo raíz, puede haber pérdida de información. Aclaro, este es el tipo de bases de datos que las encuestas nacionales utilizan, ¿ya?, para captar, por ejemplo, en un directorio raíz,
los datos de la vivienda para captar en el nodo padre los datos del hogar y después para captar la diferente información que yo quiero de las personas en cada uno de estos nodos hijos. A la hora de integrar uno esta base de datos, de convertirla en una sola base de datos para hacer análisis, uno primero junta los nodos hijos, después lo relaciona con el nodo padre para que quede una sola base de datos no relacional, como vimos allá, y lo último que hace es enlazarla con el nodo raíz para obtener esa información. Es mucho más complejo enlazar una base de datos jerárquica que una base de datos relacional. Bien. Entonces, como les digo, el estudio, la idea de esto no es volverlos expertos en bases de datos, sino irles mostrando lo que generalmente nos vamos a encontrar cuando hacemos investigación a este nivel. Bien. Cuando tenemos un estudio de fuente primaria, muchachos, es casi que absolutamente necesario que los datos los almacenemos en medio magnético para construir esa base de datos. Si no lo hacemos, pues nos va a tomar demasiado tiempo procesar toda esa información. Aparecen errores. Cuando estamos armando esa base de datos es cuando vienen los ayayay, como dice la canción. Empiezan a aparecer, mira, no llenaron este campo, mira, esto lo dejaron vacío, mira, aquí debía ponerse número de hijos en número y pusieron en letras y empieza ese chicharrón de empezar a armar esa base de datos en medio magnético y empezar a depurar, a arreglar lo que se hizo mal, ¿ya? En muchos casos tendrá uno que llamar al encuestador, mira, cuando tú fuiste al barrio La Pollita y encuestaste, ¿qué fue lo que te dijeron, lo que te quisieron decir los individuos con la pregunta número tal? Y eso es posible, pues, arreglarlo. Cuando tenemos la base de datos secundaria, pues ya nosotros no tenemos que recopilar los datos, ya los datos vienen en unas bases de datos, a veces en los mismos archivos que manejan los paquetes estadísticos. Pero nosotros debemos verificar la integridad de esos datos, ¿ya? A los que nos estamos enfrentando. Y casi siempre, mis queridos compañeros, es necesario optimizarla, fusionar sus diferentes componentes, como les dije, los nodos hijo con los nodos padre, con los nodos raíz, para tener toda esa base de datos completa para poder hacer los análisis. No los voy a engañar, se cometen muchos errores también. Si se cometen errores en un estudio de fuente primaria donde nosotros tenemos relativamente cierto control sobre la recolección de los datos, imagínense en uno de fuente secundaria a nivel nacional, donde ¿qué va a saber el director en Bogotá lo que está encuestando el encuestador en Guainía o cómo está interpretando eso? Entonces siempre hay errores en ese tema y a uno le toca usar algunas herramientas más lógicas que informáticas para poder llenar esos campos vacíos y darle calidad a esa información. Bien. Esta premisa que está abajo, la calidad de los datos es la base para un buen análisis. Este es el proceso que más demora. Armar la base de datos, depurarla, darle una estructura cuadrática, es decir, que todas las variables tengan todos los campos llenos, no haya campos vacíos, que todo quede bien para que uno pueda proceder a hacer el análisis estadístico. Una base de datos de mala calidad, una base de datos llena de basura, lo que va a hacer es que yo obtenga información basura que no va a servir en el contexto científico para nada. ¿Sí? Entonces, los errores más comunes que nos encontramos en la estructura, información repartida en tablas diferentes o en nodos diferentes, ¿ya? Dificultad para identificar lo que se llaman los valores llave de las tablas. Para enlazar estos nódulos hay unos campos que son los campos llave o los campos ID que uno debe saber identificarlos para poder enlazar esta con esta con esta, después estas con esta y después esta con esta. Entonces, a veces es difícil identificar. Registros vacíos cuando uno fusiona esas bases de datos es un dolor de cabeza casi general. Y hay que mirar qué se hace con esos registros vacíos. Se eliminan o se buscan métodos para poder llenarlos. Bien. La estructura no cuadrática de las bases de datos. Por ejemplo, aquí tenemos 8 variables y la variable 8 tiene datos hasta la mitad. El resto de registros no tienen datos ahí, ya se pierde esa estructura cuadrática o de cuadrado de la base de datos y perdemos tiempo tratando de arreglar eso.
En la integridad del contenido, pues miren campos vacíos, que ese es un dolor de cabeza que uno se lleva. Datos trocados entre campos, el sexo lo pusieron en el campo de la edad y el de la edad en el sexo, y cuando vas tú a procesar eso, dice, bendito sea mi Dios, y hay que empezar a corregir, y esa es la labor más ardua en una investigación cuando se quieren procesar los datos. Valores mal categorizados. Ahorita vamos en el ejercicio, vamos a mirar qué es eso de categorizar los valores, ¿bien? Y aquí hay algunas estrategias para solucionar esos errores. Identificar las tablas con los valores requeridos para el análisis, esa puede ser una. Si la estructura de la base de datos tiene 8 capítulos, pero yo voy a trabajar solo con el capítulo 8 y el 1, pues yo nada más trato de fusionar esos dos y no me pongo a fusionar los demás porque pues me va a hacer perder tiempo. Bien, distinguir los campos ID, generalmente son campos autonuméricos, campos que uno ve repetidos en una tabla y otra. Esta tiene el código 5001 y esta también, y después sigue el 5002, el 5003. Generalmente ese valor puede ser un campo ID. ¿Ya? Utilizar gestores de bases de datos para poder fusionarlas. Aplicar métodos de ponderación cuando hay campos vacíos, es decir, si tenemos este campo sexo vacío, ¿ya? Eran 10 registros y llenaron 6 y los otros 4 son hombres o son mujeres. ¿Qué podemos hacer? Ponderamos lo que tenemos. Miramos qué porcentaje de hombres hay en esos 6 que tenemos, qué porcentaje de mujeres, y ese porcentaje lo repartimos entre los registros vacíos para tratar de llenar esos campos que nos quedan vacíos ahí. Se pueden hacer pruebas estadísticas preliminares a partir del software para determinar campos vacíos. Si yo no tengo certeza de si el campo sexo masculino o femenino está lleno, pues yo me voy al software y le digo, hazme un análisis de frecuencia del campo sexo. Me va a decir cuántos valores son masculinos, cuántos son femeninos y cuántos están perdidos. Cuando yo veo valores perdidos, digo, aquí hay campos vacíos. ¿Sí? Revisar detalladamente la base de datos para establecer si debo diligenciar ese campo vacío o debo desecharlo. Pues ahí viene el criterio de uno como investigador para determinar qué hago con un campo vacío. En fin, tampoco es la idea, porque esto sería otro curso en manejo de bases de datos que es también un tema bastante complejo, es simplemente para ilustrarlos un poco de cómo es esa parte. El otro capítulo de esta charla es no soy estadístico, y lo digo con signo de admiración, y es una verdad liberadora. ¿Ya? Muchas veces nos ponemos a pensar, y dale, ahora viene el análisis estadístico de esto, y yo no sé mucho de estadística, y cómo hago, y cómo procedo, y cuál es que es la fórmula de la desviación estándar, es la raíz cuadrada de qué, de la media menos qué, no me acuerdo. ¿Ya? Libérese de eso, porque cuando usted no es estadístico, usted tiene una ventaja, porque podemos ver esa estadística sin el rigor de esa matemática que está detrás de esos conceptos estadísticos. Yo no tengo que saber cuál es la fórmula de la desviación estándar. ¿Ya? ¿Para qué me interesa saberlo? Yo tengo que saber para qué me sirve la desviación estándar y cómo interpreto yo el concepto de una desviación estándar. Bien. Nos liberamos también de tener que demostrar de dónde sale la fórmula de la regresión lineal múltiple. Bendito sea mi Dios, usted no tiene que saber eso. Usted tiene que interpretar esa regresión lineal y saber que cuando el coeficiente de regresión me da tanto, ¿qué quiere decir eso? Bien. Claro, que liberarse de eso no implica desconocer esos conceptos. Bien. Si yo no sé qué es un promedio, pues, ¿qué voy a hacer? El software puede calcularme el promedio bien lindo, pero si yo no sé interpretar ese promedio, estoy básicamente perdido. Entonces volvemos al punto, hay que identificar los conceptos, identificar los análisis, para qué me sirven y cómo los interpreto. La fórmula, de dónde se obtiene que la sumatoria desde I hasta N, eso no nos interesa, porque no somos estadísticos, en realidad no tenemos por qué entender todo el proceso matemático a que se llega para obtener una prueba estadística. A nosotros nos interesa el resultado de la prueba, perdón, ¿para qué uso la prueba? Sé que una correlación de Pearson puedo usarla cuando tengo dos variables continuas y quiero ver cómo se relacionan una con la otra. ¿Ya? Sé que se mueve
entre 1 y menos 1, y sé que si la prueba me da por encima de 0.5, hay una correlación fuerte. Si me da por debajo de 0.5, hay una correlación débil. Y si me da negativo, quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Listo? No me interesa más nada. Bien. Nos centramos en comprender para qué sirve cada estadígrafo, cada estadístico y cómo se interpretan los resultados, y comenzamos a valorar lo que las herramientas informáticas nos aportan para poder hacer esos análisis y simplemente pues liberarnos de todo ese peso de la forma como se nos enseña la estadística, porque calcule la desviación estándar uno a mano con una calculadora, donde hay un software que donde yo le meto los datos me la calcula enseguida. Pues uno, la estadística se convierte fundamentalmente en una cosa que uno desea como borrar de su mente, como todas las cosas malas, que la mente como un mecanismo de protección trata de borrarlas. En eso se convierte la estadística para nosotros, y eso no debe ser así. Bien. Recordemos que la estadística es la ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ¿bien? Que ese es su fundamento, y que es un vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica, básicamente. Porque del procesamiento de esos datos vamos a obtener información y vamos a obtener conclusiones, que sumada a la información de otros sirven para generar conocimiento. Bien, hay que recordar algunos conceptos que son claves. Por ejemplo, como el de población y muestra. Una población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Quiero obtener conclusiones sobre tratamiento de medicamentos en diabéticos tipo 2. Ah, qué bien. Pero ¿cuántos diabéticos tipo 2 hay en Colombia, por decir alguna cosa? Tire lápiz y se dará cuenta que eso es imposible de abordar. Es allí donde viene el concepto, de muestra, que se convierte en un subconjunto de esa población que debe tener las mismas características de toda la población, y es sobre quien realmente yo voy a hacer las observaciones, las mediciones, y a partir de lo que obtenga en esta muestra yo voy a inferir mis conclusiones hacia la población. Recordemos el concepto de muestra aleatoria. Sabemos que hay muestreos aleatorios y muestreos no aleatorios, o muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. La estadística pues se basa en el hecho de la muestra aleatoria para que la muestra, todos los individuos de la población tengan la misma posibilidad de participar en el estudio, y para que esta muestra sea un reflejo fiel de lo que es la población. No olvidemos que los métodos cuantitativos siempre buscan una visión objetiva del fenómeno. Sin embargo, si yo voy a hacer una investigación cualitativa, yo no necesariamente tengo que tomar una muestra aleatoria. Puedo hacer un muestreo no probabilístico y seleccionar los individuos que van a participar en mi estudio a conveniencia. Es decir, yo combine que fueran tantos hombres, tantas mujeres, y que tantos fueran de este grupo y tantos de este. ¿Ya? Como les decía, eso es válido solo para ese grupo. Yo no puedo hacer inferencia cuando hago un muestreo no probabilístico a la población. Solo es válido para el grupo que yo involucré en mi estudio. ¿Listo? Básicamente la estadística tiene dos grandes campos, una estadística que es descriptiva y una que es inferencial. La estadística descriptiva lo que busca es presentar los datos en forma numérica, tablas, gráficos, etc. Y la inferencial implica análisis que van más allá de eso, ¿ya? Nos implica cruzar variables, observar comportamientos para poder generar conclusiones a partir de los datos que tenemos. La estadística descriptiva, ¿para qué nos sirve? Para generar hipótesis, ¿ya? El grupo que consume metformina dentro de mis diabéticos tipo 2 tiene niveles de glicemia más bajos que el grupo que consume glimepirida, por decir alguna cosa. Entonces, describiendo eso, yo tengo la hipótesis: ¿será que la metformina es mejor hipoglicemiante que la glimepirida? Entonces, la estadística inferencial ingresa realizando pruebas de hipótesis, correlaciones, análisis de regresión y una serie de análisis que nos van a permitir decir, a partir de la muestra de lo que describimos, oye, sí, este es mejor hipoglicemiante que este, o baja más los niveles de glicemia que estos, ¿sí? Más o menos.
igual, como les digo, esto es amplísimo y lo que estamos es haciendo una revisión muy general. Entonces, esto básicamente es lo mismo que les expliqué ahora. ¿Cuál es el objeto de la estadística descriptiva y cuál es el de la inferencial? Aquí las imágenes lo ilustran bien. 50% son hombres, 50% son mujeres y acá estamos ya atreviéndonos a predecir, ¿sí? ¿Qué es lo que busca esa estadística inferencial? Que podamos decir nosotros, hombre, si una persona consume metformina más glimepirida como hipoglicemiante, tiene más probabilidades de tener más bajo peso y más bajos niveles de glicemia que el que consume glimepirida sola. Eso lo hacemos a través de los métodos inferenciales. El método descriptivo solo va a decirnos, mira, de los 100 de los 50 que tenemos, los 25 que consumen glimepirida más metformina tienen glicemia más baja. Es lo único que nos va a decir. Bien. No olvidemos el concepto de variable y de cómo se relaciona el concepto de dato con una variable. La variable es una característica en una muestra, en una población observable. ¿Ya? Eso, el sexo, es hombre, es mujer, eso es una variable. La edad, ¿ya? El grupo sanguíneo, el nivel, la talla, el peso, el perímetro de cintura, la glicemia en ayunas son variables. Y el dato es el valor particular que va a obtener esa variable. En el ejemplo que tenemos aquí, el grupo sanguíneo, pues los únicos datos que podría tener esa variable son AB u O, porque son los únicos grupos sanguíneos que hasta ahora nosotros conocemos, ¿no? Si llegase a aparecer un quinto grupo sanguíneo, pues habría un quinto valor aquí. Cuando preguntamos o indagamos por la variable sexo, o eres hombre o eres mujer, ¿ya? Biológicamente, que es lo que nos interesa a nosotros desde esta perspectiva. Ahora, si ya queremos hacer un estudio de género y otras cosas encaminado a cómo se perciben los individuos, pues ya no podríamos preguntar por sexo, sino por género, porque puede haber hombres que se perciban como mujeres o mujeres que se perciban como hombres. ¿Bien? El estrato, el número de hijos, la altura, los valores serían estos que están en esta columna. No olvidemos que las variables son de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Que las variables cualitativas pueden ser nominales cuando obtienen un valor puntual, ¿sí? Que no es de naturaleza numérica, el sexo, por ejemplo, eres femenino, eres masculino, aunque uno a la hora de hacer los análisis, todo eso lo vuelve número. Ya ahorita vamos a ver con el ejemplo. Como les decía, el sexo, por ejemplo, es una variable cualitativa, o eres hombre o eres mujer, ¿ya? Y es una variable nominal. ¿Por qué? Porque no se puede ordenar de ningún tipo. No podemos clasificar a los individuos en un orden jerárquico dependiendo del sexo. Diferente, por ejemplo, en las variables ordinales en las que sí se puede ordenar, ¿ya? A pesar de que no sea numérica. Aunque reitero, todo lo terminamos volviendo números. El nivel de satisfacción, excelente, bueno, regular, malo, eso es una variable ordinal. Porque vamos de un concepto de individuos se puede clasificar, podemos clasificarlo entre los que tienen un nivel de satisfacción malo a los que tienen un nivel de satisfacción excelente. El estrato socioeconómico, hay estrato 0, 1, 2, 3, es una variable ordinal, son cualitativas. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. ¿Cuándo es discreta? Cuando tiene un valor numérico único. Número de hijos. Nadie va a tener 1.5 hijos, porque eso biológicamente no es posible. Tienes uno, o tienes dos, o tienes tres, o tienes más. ¿Ya? ¿Cuándo tenemos una variable continua? Cuando puede obtener valores infinitos dentro de un rango. Por ejemplo, la estatura. ¿Sí? Si medimos la estatura en metros, yo mido 1 metro con 73 centímetros. ¿Ya? Puede haber alguien que mida 1 metro con 73.2, con 73, 1 metro punto 73.2 centímetros. Vendrá el que mide 1 metro, 73.3 centímetros. En fin, eso puede tomar una serie de valores infinitos dentro de una escala determinada y a ese tipo de variables las llamamos variables continuas. Bien. También debemos recordar que para análisis investigativos debemos clasificar las variables entre las dependientes y las independientes, siendo la variable dependiente la que se utiliza para
describir o medir el problema. Si yo voy a medir glicemia, pues mi variable efecto de los hipoglicemiantes orales glimepirida y metformina sobre la glicemia de pacientes diabéticos tipo 2. Mi variable dependiente es la glicemia. Bien, vamos a tener unas variables independientes que son las que van o las que suponemos que al cambiar modifican la variable dependiente, y esas llamaremos variables independientes. En este esquema podemos ver que la variable dependiente puede ser influenciada por numerosas variables independientes. Uno nunca en un estudio puede abarcarlas todas. Uno se centra en las variables independientes que va a analizar. Bien. Y en última, el análisis estadístico lo que hace es esto. Tenemos una población, de esa población obtenemos una muestra por un muestreo. Esa muestra la describimos, hacemos inferencia a partir de esa muestra y podemos llevar esa inferencia a todo lo que ocurre en la población. Bien. Debemos recordar que la técnica de análisis estadístico va a depender del número de variables que estemos analizando. Si vamos a describir una variable, en este caso solo el comportamiento de la glicemia, el análisis se va a llamar análisis univariado, porque estamos describiendo una sola variable. Si queremos ver cómo una variable independiente influye sobre una variable dependiente, ya estaríamos cruzando dos variables, hablaríamos de un análisis bivariado. Y si vamos a observar el comportamiento de todas las variables juntas sobre una variable determinada, estaríamos hablando de un análisis multivariado. Estos son los tres niveles de análisis, siendo este el más elemental, el univariado, y el análisis multivariado, el análisis más riguroso, más teso, por decirlo de una manera coloquial, y el análisis que nos va a poder afirmar categóricamente, mire, es más probable que una persona que fume desarrolle cáncer de pulmón, ¿verdad? Porque ya se llegó a esa conclusión a partir de análisis inferenciales multivariados. ¿Listo? Bueno, esto va a sonar peñonudo y grueso, pero quise describir algunos de los análisis que se pueden realizar sobre diferentes tipos de variables teniendo en cuenta su naturaleza. Al final es la naturaleza de la variable la que me va a permitir en últimas discernir cuál es el análisis estadístico que debo realizar. Tomemos algunos ejemplos. Para un análisis univariado, una variable cualitativa nominal, lo único que puedo hacerle es un análisis de frecuencias. Tenemos en cuenta una población, tenemos el sexo, ¿qué más podemos decir? Así yo le asigne al sexo femenino el valor de 0 y al masculino es de 1. Es una variable cualitativa nominal y lo único que puedo decir es cuántos hombres y cuántas mujeres hay. ¿Qué puedo promediar ahí? Nada. ¿Qué mediana puedo obtener? Nada. Simplemente obtener frecuencias, ¿ya? Cuando es ordinal, podemos hacer también frecuencias, podemos obtener algunas medidas de tendencia central como la mediana, aunque eso tampoco sirve de mucho, porque si yo tengo 3 estratos y en mi población estamos estudiando individuos estrato 1, 2 y 3, la mediana siempre me va a dar 2. Eso no me va a servir de mucho porque a mí me interesa más cuantificar cuántos individuos son de estrato 1, cuántos de estrato 2 y cuántos de estrato 3. Bien, van a haber algunas medidas de dispersión como el rango, tampoco eso no es de mucha ayuda. Las variables cuantitativas continuas permiten hacer más cosas, medidas de tendencia central como media, mediana, moda, medidas de dispersión como el rango, rango intercuartílico, varianza, desviación estándar, en fin, medidas de posición, vamos a poder identificar unos cuantiles, bien sea cuartiles, deciles, percentiles, quintiles. Se le pueden hacer análisis de frecuencias previa categorización. Ahora en el ejemplo vamos a ver cómo categoriza uno una variable continua. Se miden estadísticos de forma, asimetría, curtosis, aunque pues tampoco esto a la hora del test tan preponderante. Bien, cuando es discreta podemos hacer también algunas medidas de tendencia central, algunas de dispersión, de posición, análisis de frecuencia si categorizamos y algunos estadísticos de forma en un análisis univariado. En un bivariado
ya tendremos que empezar a hacer algunas cositas inferenciales. Podemos, cuando se trata de cualitativas nominales, pruebas de hipótesis, como el chi cuadrado o el test de McNemar, si medimos la misma variable en el mismo grupo. Tenemos el grupo, hacemos una intervención y medimos el grupo después, tendríamos, si la variable es dicotómica, o sea, solo tiene dos opciones y se mide en un grupo, en el mismo grupo antes y después, podemos usar ese estadístico. Medidas de asociación, como el riesgo relativo, el odds ratio, la razón de prevalencia, que son medidas epidemiológicas, si queremos asociar las dos variables. Análisis factorial, ¿ya? Sobre todo de correspondencias simples. Podemos hacer, si es ordinal, pruebas de hipótesis de chi cuadrado. Aquí no sirve McNemar porque McNemar es cuando ambos grupos, ambas variables son dicotómicas. Aquí pues solo podríamos hacer chi cuadrado. Correlaciones tipo de Spearman, solo si cruzamos con variables continuas. Medidas de asociación, análisis de correspondencia, en fin. Una variable continua ya tiene más opciones, podemos hacer pruebas de hipótesis pues, basándonos en la prueba T-de-Student, si es una distribución normal, ¿ya? ANOVA si hay más de dos grupos, Udeman-Whitney si las distribuciones no son normales, o el test de Kruskal-Wallis, que es una ANOVA para distribuciones no normales, en fin. Correlaciones, aquí podemos entrar a usar la correlación de Pearson, Spearman, el TAP-U de Kendall para distribuciones no normales, análisis de regresión como la regresión lineal simple, podemos hacerla en un bivariado, ¿ya? Que solo mide dos variables, permite predecir una variable en función de la otra. Podemos, si es una variable discreta, pruebas de hipótesis o correlaciones, como la de Spearman, si hacemos una categorización para hacerla ordinal. Bien. Y cuando queremos hacer un análisis multivariado, pues tenemos este tipo de análisis aquí. Para las nominales podemos hacer regresión logística binomial, multinomial, análisis de componentes principales o de correspondencias múltiples. Cuando es ordinal también básicamente son las mismas regresiones, los mismos tipos de análisis. Para las continuas podemos aplicar regresiones lineales múltiples o regresiones logísticas si categorizamos la variable. ANOVA de dos vías, cuando ya miramos el efecto de dos variables sobre más de dos grupos, análisis factoriales de componentes principales o de correspondencias múltiples si categorizamos. Y si es discreta, pues tenemos básicamente los mismos tipos de regresiones si categorizamos las variables o análisis de componentes principales por acá. Bien. Aquí tenemos otro gráfico de esos análisis. Cuando yo les hablo de categorizar variables, lo que hacemos es lo siguiente. La glicemia en ayunas, por ejemplo, a nosotros en salud a veces nos sirve más este modelo que este. En el ejemplo vamos a ver ambos. Bien. Yo puedo medir la glicemia en ayunas y obtengo el valor de la glicemia de cada uno de los pacientes a los que se la medí. Bien, en este caso, esta variable sería cuantitativa y sería de tipo continuo. Cada uno de los valores estaría aquí. Bien. Pero puedo también categorizarla si conozco que los valores normales de glicemia están entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Pues yo puedo categorizarla y simplemente cuantificar cuántos individuos tienen valores de glicemia por debajo de esto, cuántos lo tienen entre ese rango y cuántos están por arriba. Y convertiríamos esa variable cuantitativa en una variable cualitativa nominal. Bien. Y podríamos tener tres categorías: hipoglicémico, normoglicémico e hiperglicémico. Y esto pues nos permite mirar frecuencias aquí. Aquí no podríamos mirar frecuencias, pues podríamos procesar una media, por ejemplo, con la dificultad de la media, que es que los valores sesgados dañan ese estadístico. ¿Okay? Otro elemento clave que es la informática. Esto no se puede hacer a mano, muchachos. ¿Por qué necesitamos informática? No somos estadísticos, el volumen de los datos suele ser elevado y lo divertido es que estas herramientas nos facilitan muchísimo el trabajo. Vamos a ver en el ejemplo rápidamente cómo se facilita. Tenemos paquetes estadísticos, los que ustedes quieran. Hay unos que son libres y unos que son pagos, ¿ya? De entre los libres más robustos tenemos AR, que es el lenguaje de programación, y RStudio, que es la interfaz. Es un software muy robusto
tiene un problema y es que necesita líneas de código para poder analizar y eso hace bastante dificultoso el tema, ¿ya? Tenemos otros como GPower, como PSPP, EpiInfo, EpiDat, OpenEpi. OpenEpi tiene la ventaja de que es un software en línea, que se entra a una página web y por ahí se hacen los análisis, que son gratuitos y que también permiten conseguir alguna información. Obviamente, pues los software libres tienen sus limitantes, ¿no? A veces no llegan hasta el mismo nivel de procesamiento que los software de licencia paga o los software propietarios. Sin embargo, yo recomiendo este software PSPP porque es la versión gratuita de este que es SPSS que vamos a ver ahorita. EpiInfo, EpiDat y OpenEpi, si les mostrara el escritorio de mi computador se van a dar cuenta que todo esto está ahí. Bien, tenemos también los software de licencia paga, ¿ya? Obviamente, como su nombre lo indica, hay que pagar para obtenerlos. Y tenemos todo esto que podemos ver aquí. De los más conocidos, IBM, SPSS. ¿Ya? Software como MATLAB son software sumamente robustos que hacen muchísimas cosas. Vale la pena explorarlos, ¿ya? Este es quizás el de la interfaz más fácil, pero podemos, incluso con Excel, nosotros podemos analizar estadística de primera mano. Bien, Access también nos lo permite, en fin. Y bueno, vamos a la práctica, vamos a interpretar alguna información con un ejercicio práctico rápidamente. Para lo cual, pues tenemos una base de datos con pacientes diabéticos tipo 2. Unos tienen tratamiento hiperglicemiante con glimepirida en monoterapia y otros manejan una terapia combinada de glimepirida y metformina. Vamos a ver qué podemos concluir de ese análisis de esos datos usando un paquete estadístico. En este caso voy a usar SPSS. Bien. Así que pues vayamos a la base de datos como tal. Voy a ingresar a la base de datos y aquí la tenemos. Bien. Estos software tienen generalmente el manejo de dos tipos de interfaz. Una es la vista de variables, donde uno caracteriza las variables y dice cuáles son las variables de su base de datos y las estandariza. Si se dan cuenta, por ejemplo aquí yo les decía que todas las variables uno las termina convirtiendo en números. Miren el sexo. Yo le dije al software, mira, el número 0 significa mujer y el número 1 significa hombre, ¿ya? Nos permite categorizar o clasificar la variable dependiendo de su naturaleza. Vemos que aquí hay nominales, vemos que el estrato es ordinal, vemos que variables como el peso, la talla son variables de escala, es decir, variables continuas, cuantitativas, si lo ven. Y todo lo que es posible categorizar, pues uno lo vuelve números. Esto también podría ser un curso completo de manejo de este software, al que no vamos a entrar en detalles ahora, pues la idea no es enseñarles a manejar el software, sino que vean las ventajas que tiene hacer análisis estadísticos a partir de estos paquetes. Bien. Acá tenemos algo que es la vista de datos, donde ya están los 50 datos de esta base de datos cargada. Cuando les hablaba de una estructura cuadrática, dense cuenta que todas las variables deben tener todos los campos llenos, que es lo que nos interesa al final para poder hacer los análisis estadísticos que queremos. Si yo le doy clic aquí, transformo el número en etiqueta. Y miren, ¿se acuerdan que ya les decía que 0 era mujer y 1 hombre? Pues si yo le digo acá, él me lo transforma y me dice, en efecto, estos 0 los convierte en mujer y estos 1 los transforma en hombre con respecto al sexo. Bien, miremos inicialmente una variable cualitativa nominal como el sexo. Bien. Decíamos que solo sobre el sexo podríamos hacer análisis de tipo de frecuencias, ¿ya? Y es lo único que podríamos mirar en realidad. Si yo quiero ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay en esta muestra que tengo aquí, en esta población que voy a analizar, me voy aquí a donde dice analizar. Le digo estadísticos descriptivos y le digo frecuencias. ¿Bien? Y tomo esta variable, el sexo. Le puedo decir que me calcule algunas cositas. Me
Puedo decirle que me calcule media, mediana, moda, simetría, kurtosis, todo eso va a salir ahí, pero al ser una variable cualitativa nominal, pues eso no nos va a servir para nada. Pero sí le puedo decir, ¿sabe una cosa? Hazme un gráfico circular de las frecuencias donde estén los porcentajes que nosotros obtengamos de ahí, ¿sí? Y le puedo decir aceptar. Él me genera automáticamente una vista de los análisis o de los resultados. Esto sabrán disculpar la lentitud de de mi computador en la realización de estos análisis, pero es que está un poco viejo. Y aquí está. Bien, ya hizo el procesamiento. ¿Qué me está diciendo? En todos esos 50 participantes que tú tienes 29 mujeres y 21 hombres, que corresponden las mujeres al 58% de tu población y los hombres al 42%. ¿Ya? Y me hace el gráfico enseguida. ¿Lo ven? No tengo que ponerme a contar cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, para sacarlo por acá en una hoja de Excel y que me diga, ahora, este gráfico yo lo puedo editar si le doy doble clic. ¿Ven? Y puedo decirle, mira, yo quiero ver las etiquetas de ese gráfico, ¿sí? Por favor, y muéstrame las etiquetas en porcentaje. ¿Ven? Le doy cerrar y el gráfico me aparece con los porcentajes. Y yo puedo describir a esa población diciendo, mira, 58% son mujeres y 42% son hombres. ¿Ven? Lo rápido que es. Ahora, recordemos que aquí lo que tenemos son dos grupos de tratamiento. Bien, si damos la vista de etiquetas, nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos son dos grupos, unos que toman glimepirida y otros que toman glimepirida metformina, podemos verlo aquí, que corresponden al grupo 0 y al grupo 1. Bien, si yo quiero ver cómo está la conformación en el sexo de mi población por cada uno de estos grupos, puedo hacer un análisis descriptivo donde le digo, dame una tabla cruzada. En las filas, ¿ya? Me vas a poner el grupo de tratamiento y en las columnas me vas a poner el sexo, ¿sí? Y puedo decirle, hazme un gráfico de barras agrupadas. Puedo decirle también que me calcule, por aquí no, esto lo vamos a hacer ahorita, vamos a mirarlo. Puedo decirle que me calcule los porcentajes por fila. ¿Bien? Ahora sí se demoró menos. Y podemos observar que por cada grupo, el grupo que solo toma glimepirida, tenemos 52% de mujeres, 48% de hombres, y el que toma glimepirida concomitante con menformina tiene 64% de mujeres y 36 hombres. Y tenemos el gráfico de barras apiladas donde me dice la composición de sexo en sexo por cada uno de esos grupos. Puedo decirle de nuevo, mira, ponme las etiquetas de eso, ¿ya? Yo no quiero el recuento, yo quiero el porcentaje, por favor, ese recuento, elimínamelo, yo quiero verlo en porcentaje, le digo aplicar y él me pone las etiquetas enseguida que se van hasta acá. Y estoy haciendo ya análisis estadístico, ya puedo concluir que mis grupos tienen un mayor porcentaje de participación de mujeres que de hombres, cada uno de los grupos. Y que el grupo glimepirida, metformina, tiene 32% de mujeres en comparación con el grupo glimepirida en monoterapia que solo tiene 26% de mujeres. ¿Sí lo ven? Esto es estadística descriptiva sobre una variable cualitativa nominal. Pero ahora queremos usar una variable cuantitativa. Bien, miremos la edad. ¿Qué hacemos sobre la edad? La edad, al ser una variable cuantitativa, yo puedo calcularle medidas de tendencia central y una serie de medidas, moda, media, mediana, rangos, etcétera. Vamos a verlos. Bien. Le voy a analizar estadísticos descriptivos y le voy a decir explorar. Quiero explorar la variable edad. ¿Bien? Aquí. Puedo explorarla por grupo, en cuyo caso yo le puedo decir, asígname como factor que me divida el análisis de esa variable al grupo. Bien. Y le digo
que me visualice en ambos casos estadísticos y gráficos. Y que además le voy a pedir algo muy interesante, y es que me evalúe si esas distribuciones son normales o no. Voy a quitar ese diagrama de tallo y hoja que nos va a enredar, y que me haga el análisis de esa variable. Observemos, y aquí podemos ver algunas cosas que son interesantes. Yo puedo decir, la edad promedio del grupo de glimepirida es de 49.56 años. Y la edad promedio del grupo de glimepirida metformina es de 50 años. Ya tenemos una medida de tendencia central. Me va a decir que la mediana aquí es 48 y que la mediana aquí es 47. Pero miren lo siguiente. Cuando yo miro la dispersión de esos datos, qué tan dispersos están, qué datos están muy lejos de los otros, puedo mirar el rango. Y el valor mínimo aquí es 21 y el valor máximo es 94. Es decir, tengo personas de 94 años de edad en ese grupo. ¿Ya? Y miren lo alejado que está este valor de la media. Por eso les decía, la media es un valor que se distorsiona con mucha facilidad cuando tengo valores extremos. Miren, ¿ya? Miren la desviación estándar, me está diciendo que hay más o menos 18 años de diferencia por esta media. Es decir, que tengo que sumarle 18 años por encima y 18 años por debajo y restarle 18 años a esta media para que me haga una idea de cómo está la dispersión de eso. Es una dispersión grande, es un grupo heterogéneo. Igual ocurre acá, ¿ya? Porque miren que tengo un mínimo de 34 y un máximo de 96. Algún problemita que presenta la media cuando uno lo mira. Si yo miro lo que llamamos esta prueba de normalidad, para ver si es una distribución normal, para ver si sigue el comportamiento de la campana de Gauss que nosotros conocemos por allá, nos vamos a dar cuenta que debemos entrar a mirar este estadístico del Shapiro-Wilk por tener 50 datos o menos. Cuando tiene más de 50, Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? Smirnov como la bebida. Nos damos cuenta por la prueba de significancia que el grupo de glimepirida no es una distribución normal y el de glimepirida metformina sí. Entonces, eso nos va a indicar los estadísticos a calcular. Quiero mostrarles acá lo que les decía de los valores extremos en el diagrama de cajas y bigotes. Observen que en el grupo de glimepirida, en el registro número 50, no quiere decir que tiene 50 años, sino que el registro 50 tengo un valor por fuera, ¿ya? Y que en el grupo de glimepirida sola, los valores 18 y 13 también están muy altos con respecto al comportamiento del resto del grupo. Si recordamos el diagrama de caja de bigotes, esto es la mediana y vemos que las medianas están próximas. Por eso uno prefiere la mediana como medida de tendencia central, porque es un valor más robusto. La media se sesga mucho. ¿Bien? Era por hacer ejemplos acá. Y miren lo sencillo que es llegar a eso. Bien, ¿qué miramos? Ahora miremos unas variables cuantitativas. Lo que yo les decía de categorizar una variable, miren los valores de glicemia aquí, vamos a ponerlo. Cuando pongo la etiqueta, los valores de glicemia simplemente son el número al que corresponde, ¿ya? Del valor que dio, pero yo puedo categorizar ese valor estableciendo a través de un proceso interno en el software que me diga, dependiendo de los que están en el rango entre 70 y 100 miligramos, quiénes son hiperglicémicos y quiénes son normoglicémicos, y miren, él me puede categorizar tranquilamente esa variable. Si yo quisiera comprobar si hay diferencias entre los diferentes grupos de tratamiento con el valor de glicemia, podría ser una prueba de hipótesis. No debería ser una prueba T porque no tenemos distribuciones normales, pero vamos a hacerla. Dice comparar medias para muestras independientes y yo le digo que la variable de prueba es la glicemia, ¿ya? Y le digo que la variable de agrupación es el tratamiento. Me va a decir definir grupos. Yo le digo que el grupo 1 lo definí con el valor 0 y que el grupo 2 lo definí con el valor 1. Le doy continuar y le doy aceptar. Bien.
¿Qué buscamos nosotros aquí con esta prueba de hipótesis? Establecer si la glicemia es más baja y la diferencia significativa en los que tienen la terapia combinada o los que tienen monoterapia. La media de la glicemia nos dice que es más baja en los que toman glimepirida más metformina, que es más alta en las que toman glimepirida sola, ¿ya? Y que esa diferencia, este p-valor, que debe ser menor de 0.05, nos está diciendo que es una diferencia significativa. Yo puedo afirmar a partir de aquí que en este grupo tomar glimepirida más metformina genera diferencias significativas en el valor de la media de la glicemia. Mírenlo, ahí lo obtenemos. Como les dije, no deberíamos realizar esa prueba por no tener distribución normal. Yo me voy a hacer una prueba, lo que llamamos una prueba no paramétrica, para muestras independientes. En este caso se llama U de Mann-Whitney. Y vamos a ver qué nos da. ¿Bien? Decimos, perdón, me olvidó algo aquí. El objetivo es este. Y decimos que los campos de prueba son el grupo, la glicemia, perdón, ¿dónde está? Que son la glicemia. Y que por grupo de tratamiento voy a usar tratamiento, perdón, me voy a ejecutar. Está realizando el análisis, me lo hace, me dice el mismo valor, significancia 0, hay diferencia significativa y básicamente pues el ser normal o no normal, la distribución me da el mismo resultado. Bien, nos está diciendo, mira, hay diferencias significativas entre ambos grupos. O ejemplo de otro análisis que se puede realizar. Pero yo quiero realizarlo con la variable categorizada. Aquí donde digo glicemia categorizada, le doy un estadístico descriptivo, le digo que me haga una tabla cruzada y quiero ver el grupo de tratamiento con la glicemia en categorías y le voy a pedir que me calcule un estadístico que se llama chi cuadrado. ¿Bien? No me muestres los gráficos, solo la tabla. Y lo que podemos observar es que me muestra el mismo valor, una significancia menor de 0.05 y me está diciendo, mira, hay dependencia, hay diferencias entre tomar glimepirida sola y tomar glimepirida más metformina en la distribución de individuos entre normoglicémicos e hipoglicémicos. ¿Ven? Diferentes maneras de analizar. Por último, quiero llevarlos a realizar una correlación. Yo quiero saber si el peso del individuo tiene relación con el valor de glicemia en toda la población. Le doy a analizar, le digo correlación, le digo que es una correlación bivariada y quiero que me establezcas la correlación entre el peso y el valor de glicemia. ¿Ya? Quiero que me calcules, en este caso vamos a calcular las tres para que veamos en qué difiere. ¿Sí? Que me calcules esas tres correlaciones. Él me hace las correlaciones y me dice, calcula la correlación de Pearson. ¿Sí? Y me está diciendo aquí que hay una correlación de 0.527. Este estadístico se mueve entre 1 y menos 1. Y una correlación positiva lo que me dice es que al subir el peso, la glicemia sube. Y si es mayor de 0.5, me está estableciendo que hay una correlación relativamente considerable entre esos dos. Entonces, ¿qué me está diciendo? A mayor peso, mayor glicemia en ayuna tienes. Bien. Cuando miro la correlación de Spearman, miren que los valores no dan tan distantes. Las correlaciones son para distribuciones no normales, también nos sirven. ¿Ya? ¿Ven? Y el tabú de Kendall, pues sí nos da una diferencia bastante sustancial en esos valores. Es lo que nos está diciendo aquí, puedes usar Spearman o puedes usar Pearson. Entonces, como les digo, la idea no es aprender a manejar este software en sí solo, sería un curso. ¿Ya? La única pretensión que tenía al hacer este ejemplo es ver cómo podemos obtener datos de allí, cómo podemos analizarlo. Miren que yo hice unos análisis bastante sencillos y miren la rapidez con la que cogemos una base de datos y la volvemos información utilizando la estadística. Bien,
bueno, eso era lo que tenía para ustedes en el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, inquietud, duda, estamos pues prestos a resolverla. Bueno, doctor, agradecemos mucho su ponencia, entonces vamos a destinar estos minutos que nos faltan para intentar resolver algunas de las dudas que tenga el público. Entonces, por favor, si alguien tiene una pregunta, la puede redactar en el chat, que se la vamos a leer al doctor. Parece que todo está absolutamente claro o no entendieron No, nada. no, doctor, en el chat tenemos una pregunta que nos dice que si cuáles cree usted, según su experiencia, que son los errores más comunes en el proceso de recolección de datos y qué Ah, recomienda para corregirlos. bueno, los errores más comunes en el proceso de recolección de datos están más relacionados básicamente con el mal diligenciamiento de los instrumentos de recolección, en mi experiencia. ¿Ya? Es lo más común que nosotros vemos. Como generalmente nosotros delegamos la recolección de datos en otras personas, a veces las personas cometen errores. ¿Y cómo se arregla eso? Eso más que arreglarlo cuando vamos a procesar la base de datos, lo mejor es hacer una buena planificación de la recolección de esa información. Tener mucha claridad, hacer validaciones de las herramientas que vamos a utilizar para recoger la información, validar, validar, volver a validar hasta que tengamos claridad absoluta. Capacitar bien a la persona que va a recoger o a las personas que van a recoger la información para que cometan o tengan el menor riesgo de cometer errores. Porque después, cuando llega la hora de armar la base de datos y uno empieza a ver esos errores, a veces esos errores son tantos que toca reprocesar de nuevo, volver a recoger información. Entonces es allí, en la planificación, en el diseño del instrumento de recolección, en cómo vamos a instruir al personal para que recoja dónde está el ejercicio más importante para evitar esos errores. ¿Sí? Generalmente lo que uno observa son campos que no se diligencian, campos importantes que no se diligencian. Si nosotros vamos a hacer una investigación sobre cualquier tema de salud y nos queda el campo sexo en encuestas sin diligenciar, imagínense, el sexo en sí mismo es un factor determinante de condiciones de salud. Entonces sabemos que las mujeres enferman de manera diferente a los hombres. Y si no tenemos el sexo, pues básicamente ahí estamos teniendo un problema bastante grande. Entonces debemos ser muy claros. Si vamos a usar encuestas electrónicas, las encuestas electrónicas tienen una ventaja y es que nosotros podemos parametrizar el campo y decirle, este campo es obligatorio, de tal manera que si a quien la está diligenciando se le olvida llenar el sexo, Google Forms, por ejemplo, no lo va a dejar pasar hasta que no lo llene, ¿ya? Son esos básicamente los elementos que debemos tener en cuenta, porque después cuando nos llega a la base de datos, ese, como les digo, es el trabajo más duro, armar esa base de datos, depurarla, y si vamos a tener errores en la recolección, el trabajo va a ser mucho más dispendioso. Por ende, lo mejor es planificar bien la recolección de los datos, definir bien el instrumento y validarlo, hacer pruebas piloto hasta el punto en que lleguemos al nivel de que ya los errores en la recolección sean básicamente mínimos. Ok, doctor, muchas gracias. Pues no se ha generado ninguna otra duda, así que yo creo que ya con esto podemos dar por finalizado la conferencia y no solo la conferencia, sino pues naturalmente el curso como tal. A los participantes que aún permanecen con nosotros, les recordamos que haremos llegar el link del formulario de esta sesión en horas de la mañana para su resolución y en tanto se terminen los plazos, haremos llegar el formulario evaluativo como tal en lo que respecta al
a las 5 sesiones que han sido socializadas. En ese caso, entonces los invito a estar atentos al correo. Nuevamente el link de la conferencia subida a YouTube se les hará llegar por ese medio. Y pues entonces muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso. Esperamos que la información que hayan recibido, que se ha socializado, las dudas que se han resuelto, haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Entonces, sin más, damos por finalizado. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por su participación y pues Muchas que gracias tengan a todos ustedes. buena noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias. Para servirles. Gracias.